Salimos del restaurante Los Olivos cuando Diego dejó el tenedor a la mitad y con la voz más tranquila que le he escuchado, preguntó cuánto valía la herencia de su padre. La calle Hidalgo brillaba con charcos de lluvia y anuncios de neón, y aún así sentí que todo el barrio apagaba la luz para escuchar mi respuesta. El aroma a carne asada se volvió metálico, como si la memoria hubiera abierto una lata vieja que nunca debí tocar. Supe que ese cuánto no hablaba de dinero, hablaba de lo que guardé 10 años en la garganta hasta volverlo piedra. La mesera dejó la cuenta con 2 refrescos y un flan sin terminar, y el papel pesó más que cualquier billete que hubiera dentro. La banda del bar vecino tocaba una cumbia cansada, pero el ritmo me sonó a un reloj empujándome hacia el borde. «Necesito saberlo hoy», dijo, y su «hoy» fue un cuchillo que no respetó calendario ni cumpleaños. Vi mis manos sujetando la cartera como si fuera un salvavidas, y entendí que no estaba protegiendo dinero, estaba protegiendo una mentira. Le pedí caminar hasta el auto, respirar, sentarnos con calma, pero la calma ya no existía, solo quedaban sillas vacías alrededor de un incendio. Abrí la boca para negarlo todo, y me escuché diciendo que sí, que hablaríamos ahora, que yo también estaba cansada de vivir con la puerta trancada por dentro. Los Olivos siempre tuvo manteles verdes y lámparas amarillas, que hacen ver a la gente más amable de lo que es, pero esa noche las lámparas me encendieron la culpa. Diego hundía las papas en la salsa como si buscara una moneda en el fondo, y cada movimiento pintaba de rojo un mapa que me llevaba al mismo lugar. En la pared del ladrillo, un cuadro de un olivo viejo parecía mirarnos con paciencia de notario, y yo pensé en testamentos que nunca quise leer. Pedí agua con gas aunque la garganta me pedía humo. Sabía que si fumaba frente a mi hijo, traicionaría otra parte de mí que todavía quería sostenerse. El mesero repitió el total, 642 pesos, y yo dejé 700 porque cuando la verdad está por salir, una deja propinas como plegarias. En la esquina un televisor sin sonido mostraba un noticiero y el presentador movía los labios como si anunciara mi sentencia. Saqué el llavero con el osito que era de Diego a los 6 años y lo puse en la mesa para no olvidar de qué lado peleo. Él no tocó el flan. Miró el reflejo de su rostro en la cuchara y se vio más adulto de lo que yo podía soportar. Le dije que la herencia no empieza en el banco, empieza en un video que nunca debí mirar a solas. Tomó aire, asintió y comprendí que ya no era mi niño pidiendo permiso, era un hombre exigiendo recibos del pasado. El día que murió su padre, el oficial dijo por teléfono, kilómetro 142 de la 57, incendio total, imposible reconocer. Y yo aprendí que hay frases que son ataúdes con sello oficial. Recibí a los vecinos con café y galletas, como si la bondad pudiera secar gasolina, y repetí la palabra accidente hasta vaciarle el sentido. La aseguradora transfirió 1.200.000 pesos a una cuenta que casi nunca pasaba de 1.500 pesos, y la pantalla del banco me pareció una bóveda abierta con mi miedo adentro. Firmé recibos con una mano que no sentía mía y guardé el correo de confirmación como quien guarda una bala por si un día tiene que devolverla. A Diego le dije que su papá se había ido como se va la marea, y me odia por usar el mar para justificar un incendio en la sierra. La funeraria entregó una caja ligera, demasiado ligera, y yo supe que el vacío pesa cuando exige fe. Esa noche dejé la luz del pasillo encendida para espantar sombras y descubrí que la culpa no le teme a focos de 60 watts. Dormí con los zapatos puestos por si la verdad decidía regresar sin tocar, y amanecí con los cordones marcando mi piel como un recordatorio. Nadie me preparó para el tipo de soledad que te deja un muerto que no puedes mirar a los ojos. Desde entonces empecé a ahorrar silencios y ahora me estaban cobrando intereses. 2 semanas después, Oscar Montiel, gorra azul y manos que huelen a aceite incluso después del jabón, llegó con una carpeta bajo el brazo. No vino a dar pésames, vino a vender un dato. Dijo que el coche de tu padre no explotó solo. Dijo que alguien llegó con un bidón y con prisa. Me mostró una USB de 16 gigas,
plástica, rayada, y me pidió 50,000 pesos para desaparecer la copia y olvidar mi dirección. Lo invité a sentarse, serví café barato que sabía a pared húmeda, y aún así lo bebimos como si fuera un brindis por la desgracia. Cuando se fue, me dejó el olor a gasolina pegado a la sala, y la sala se convirtió en una cochera llena de fantasmas. Guardé la USB en el cajón de los manteles, como si el orden doméstico pudiera contener una explosión. Esperé a que Diego se durmiera y con las manos heladas conecté la memoria a la laptop vieja que se calienta como estufa. Abrí el único archivo y contuve la respiración como si el silencio fuera un traje antibomba. El video comenzó con una gasolinera, un reloj marcando 22:09, un sedán gris detenido, una camioneta negra acercándose sin luces, y ahí en el reflejo del vidrio reconocí un gesto que me heló la espalda, el modo de caminar de Fernando, el hermano de tu padre. Fernando siempre fue un contador con sonrisa de vendedor y manos que nunca cargaron costales, pero que firmaban más rápido que la decencia. Tu padre lo enfrentó una semana antes por un faltante de 300,000 pesos en la distribuidora de materiales, y juró que lo arreglarían en familia. La familia fue un cuarto sin ventanas donde se negocia aire a precio de oro. Yo defendí la paz, y defender la paz a veces es poner alfombra sobre siempre fresca. Cuando llevé a Fernando una captura del video, me dijo, si hablas, te quitan todo. Y lo dijo con la serenidad de quien ya puso el cerillo y está esperando el viento. Comprendí que el dinero compra enfermeras, abogados, favores pequeños que luego crecen como grietas. Cerré la puerta y me escuché prometiéndome no volver a quedarme sola en un cuarto con él. Pero el silencio fue mi segundo cuarto, y también cerré por dentro. Con cada día el incendio cambió de lugar y se instaló en mi garganta. La herencia empezó a parecerme una cuerda de oro, hermosa, pesada, perfectamente diseñada para apretar. El notario Galván, edificio de cantera en la colonia del Valle, me leyó cláusulas como quien reza en otro idioma, y yo asentí por cansancio. El documento prometía liberar bienes 10 años después, para la protección del menor. Y esa frase me dio una esperanza que olía a almacenamiento. Abrí una cuenta a tu nombre, Diego Ortega, con un depósito inicial de 200,000 pesos, y juré no tocarlo aunque el refri estuviera vacío. Compré una cafetera usada y una vitrina pequeña y levanté un localito llamado La Rama, esquina de Medellín con Sinaloa. Y el primer día vendí 3 conchas y un americano. Pensé que trabajar era una manera honrada de callar, y sí, trabajar distrae, pero no cura. Cada vez que la caja registradora sonaba me parecía que alguien disparaba dentro del pecho. En una libreta azul anoté gastos, fechas, nombres de proveedores, como si los números fueran un exorcismo. Los clientes hablaban de fútbol y clima, y yo aprendí a sonreír sin escuchar. Las mañanas olían a pan y a algo que casi era futuro. Y aún así, cada noche al cerrar, revisaba el correo de la aseguradora como quien revisa una herida que ya cerró pero pica. Tú creciste entre tazas y mochilas. Aprendiste a contar cambio antes que a multiplicar, y a limpiar mesas con paciencia de adulto pequeño. Nunca te mentí sobre lo que sentías, te mentí sobre lo que sabía, y no hay manera bonita de escribir esa frase. A los 12 años me preguntaste por qué no visitábamos la tumba, y yo dije que prefería recordarlo vivo, y ese día inventé una religión con una sola devota. A los 15, dejaste de decirme ma y empezaste a llamarme por mi nombre cuando te enojabas. Y supe que estabas aprendiendo a defenderte incluso de mí. Guardabas recibos, hacías listas, y tu orden me obligaba a hacer cuentas con mi desorden. En tus cumpleaños, yo encendía velas con manos que todavía olían a gasolina vieja. Cuando entraste a la prepa 6, prometí contarte todo al cumplir 18, y cargué esa promesa como un ladrillo en la bolsa. El día que llegaste con la beca parcial de 5,000 pesos mensuales, lloré en el baño para no arruinarte la victoria.
Te compré unos tenis en 1,800 pesos y te dije que eran un regalo de tu papá. Y me odié por robarle mérito a un muerto que quizá respiraba. Tú sonreíste como si el piso dejara de inclinarse por un momento, y yo guardé fuerzas para el próximo terremoto. Esa noche elegiste Los Olivos, porque decías que ahí el postre nunca fallaba, y yo lo acepté como quien camina hacia una cita con el juez. Pediste hamburguesa doble y yo un filete que corté en 3 y no probé, porque el estómago ya estaba ocupado por un animal de uñas largas. Cuando preguntaste por la herencia, medí el tiempo en 4 latidos y entendí que no existe buen momento para quemar un teatro. Tomé el celular, abrí la carpeta Documentos y me quedé mirando el archivo Video 2209.mp4 como si fuera una granada con el seguro flojo. Te dije que hablaríamos sin dramatismo, que solo necesitaba terminar de pagar y salir. Y al decirlo, me reconocí como ladrona de minutos. Pagué los 642 pesos y dejé 700. Sonreí a la mesera con esa sonrisa de quien está por romper una promesa y aún quiere parecer amable. Caminamos hasta el auto bajo una lluvia fina y las luces del semáforo parecían moverse más lento, como si la ciudad quisiera estirar el antes. Dentro del coche, el parabrisas empañado nos hizo isla, y yo decidí que esta vez no moriría nadie para que viviera la mentira. Encendí la grabadora de voz del teléfono para no olvidar mis propias palabras, porque el recuerdo también miente cuando quiere consolarse. Y comencé por el principio, que nunca es el día del accidente, sino la primera factura que no cuadró. Te conté que con la herencia monté la rama, que cada peso tenía nombre y ruta, que no compré lujos, compré respiros. Te dije que tu universidad estaba asegurada, que había un fondo que me costó noches sin luz y desayunos de pan con café aguado. Te mostré la libreta azul con fechas y cantidades, la columna donde anotaba Diego, libros, 1,200. Diego, transporte, 600. Diego, tenis, 1,800. Te vi leer las cifras como quien mira un mapa de carretera y quise creer que el destino final podía seguir siendo la paz. Te hablé del notario, del candado de 10 años, de mi promesa de no tocar un peso que no fuera tuyo. Por primera vez, en mucho tiempo, te vi aflojar la mandíbula, y la esperanza entró por una rendija como aire fresco. Me tomaste la mano y dijiste, gracias por aguantar. Y esa palabra me sostuvo la espalda como si alguien hubiera puesto una viga nueva. Pensé que tal vez la verdad parcial era suficiente, que el resto podía seguir guardado en un cajón con naftalena. Pensé mal porque la verdad completa siempre encuentra la manera de presentarse con pruebas. Y la prueba llegó sola, como suelen llegar las cuentas en fin de mes. Esa misma noche, ya en casa, recibí un correo con asunto copia de seguridad, desde una dirección que parecía inventada a prisa. Dentro venía el video de la gasolinera, pero extendido, con 30 segundos que nunca había visto, y cada segundo era un ladrillo en el estómago. Se veía el sedán arder, la camioneta alejarse, y luego otra toma desde un ángulo absurdo, como de cámara puesta en una torre de anuncios. En esa toma, alguien abría la puerta trasera del sedán y sacaba algo envuelto en una cobija azul, no un cuerpo, sino una mochila grande. El rostro de tu papá apareció 2 segundos, sudado, vivo, mirando hacia donde no se mira cuando uno quiere seguir vivo. La imagen alcanzó para romper mi versión doméstica del duelo. Volví a pausar en 22:11, aumenté brillo, y Fernando cruzó detrás como un vigilante de incendio satisfecho. No dormí.
Conté los azulejos de la cocina y caminé descalza hasta que los talones me ardieron como si fueran a decir la verdad por mí. Entendí que lo injusto no era solo el fuego, era la manera en que nos entrenaron para creerle a una voz con placa. Entendí que la esperanza sin prueba es un vaso con grieta. La mañana siguiente llevé el video al Ministerio Público de la Colonia Doctores, oficina fría donde el tiempo huele a cloro y trámite. Un agente joven me escuchó con atención medida y me pidió dejar copia en una USB rotulada con mi nombre como si el orden fuera la mitad de la justicia. Me hablaron de carpetas, de peritajes, de tiempos que no tienen nada que ver con la urgencia de una familia. Salí con un folio impreso en papel delgado y una sensación de haber arrojado una botella al mar de un pasillo sin ventanas. Compré un café de 28 pesos en la esquina y supe que me esperaba una fila más larga que mis fuerzas. Te escribí todo bien, aunque bien no era la palabra. Era apenas una curita sobre vidrio. Regresé a la rama y atendí como si una cámara me filmara intentando parecer normal. La normalidad es un traje que aprieta cuando uno sabe dónde están las costuras. Guardé el folio junto a la libreta azul y lo numeré como numerar fuera un conjuro. Por primera vez en 10 años, dejé de temerle a la palabra venganza y empecé a darle forma de carpeta. Esa tarde Fernando apareció en la cafetería con camisa planchada y olor a colonia barata que intenta parecer cara. Se sentó sin pedir permiso y dijo: «Ya sé que fuiste a donde no debías», como si la ley fuera a su sala y yo hubiera entrado con los zapatos sucios. Me ofreció arreglar todo con una transferencia de 200,000 pesos si retiraba la denuncia, y puso el celular sobre la mesa para que yo viera el saldo de una cuenta que no era suya. No miré la pantalla, miré sus manos y recordé el bidón, el reflejo, la sombra. Le dije que no compraba pasacuotas, que ya me había salido demasiado cara. Se rió sin abrir la boca y su risa fue un cerrojo viejo. Antes de irse susurró que la herencia podía congelarse por errores administrativos, y supe que la amenaza traía sello y folio. Lavé la mesa con cloro hasta que la madera dejó de oler a colonia. Apreté el trapo con tanta fuerza que me temblaron los antebrazos por media hora. Llamé a Diego y le pedí que esa noche durmiera en casa de su amigo Mauricio, sin explicación, solo «por favor», y él entendió que el por favor era casco. No tenía amigos poderosos, tenía horarios y paciencia, así que organicé lo único que puedo organizar bien, una lista de pendientes. Cité a Óscar Montiel en la gasolinera del video y le pedí testimonio por escrito a cambio de 10,000 pesos y una promesa que no hice en voz alta. Pedí al notario Galván copias certificadas de movimientos de la empresa en los meses previos al incendio, y el sello húmedo me olió a tierra antes de lluvia. Instalé una cámara barata en la rama, apuntando a la mesa del fondo, no para grabar clientes, para recordarme que no volvería a quedarme sola con el miedo. Imprimí fotogramas del video y los guardé en un sobre manila con tu nombre por si un día tenía que correr sin mirar atrás. Llevé mi auto al taller y cambié llantas y frenos, porque la venganza también se mide en metros de frenado. Anoté en la libreta: esperanza, que crean; traición, que nieguen; venganza, que paguen; paz, que duerma. Dormí 3 horas, soñé con bidones alineados como soldados, desperté con la boca seca como si hubiera pasado la noche tragando humo. Al amanecer, la rama olía más a pan que a culpa, y por primera vez en semanas encendí la radio sin miedo a escuchar mi nombre. Esa noche volví sola al hostal y pasé el video de la gasolinera al correo del fiscal en México. Adjunté todo: fotos, nombres, fechas, movimientos bancarios, grabaciones de voz. Sabía que Fernando no tardaría en saberlo porque la justicia tarda, pero el rumor viaja en avión. Me quedé mirando la ventana y sentí que por primera vez no era miedo lo que respiraba, era cansancio.
A la mañana siguiente, el recepcionista me entregó un sobre sin remitente. Dentro, solo una hoja impresa con la frase: "No vuelvas a jugar con fuego". Debajo, un boleto de regreso a México con nuestros nombres y la fecha abierta. Tomé el sobre, lo doblé con cuidado y lo arrojé al cesto sin mirar atrás. El pasado tiene una habilidad extraordinaria para comprar pasajes que nadie pidió. Empaqué nuestras cosas y esperé a Diego en silencio, porque las venganzas más efectivas se hacen con documentos, no con armas. Y porque sabía que mientras nosotros volábamos de regreso, alguien en México empezaría a buscar su propio oxígeno. La Ciudad de México nos recibió con su tráfico de siempre, con su ruido que parece marea y con una lluvia que no limpia nada. La cafetería La Rama seguía igual, aunque las cortinas olían a polvo y la cafetera ya no daba espuma. Diego no volvió a hablar del viaje durante 3 días. Solo limpiaba, servía café y anotaba cuentas en una libreta que ya no era azul, era gris. El 4.º día llegó una carta del Ministerio Público. Se reabría el caso. Se solicitaría la comparecencia de Fernando Ortega. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de justicia fría, esa que no grita, que solo marca casillas. Fernando no respondió a la citación. 2 semanas después lo encontraron en su casa de Cuernavaca, detenido, con una maleta medio hecha y pasaporte vencido. Las noticias lo mostraron esposado, y por primera vez en una década, el televisor me pareció un espejo limpio. Diego me abrazó sin palabras, no por amor, sino por alivio. Y esa noche, cuando apagué las luces, la casa olía a algo que no reconocía. A aire sin deuda. Pensé que tal vez la paz tenía ese aroma, a polvo movido después de barrer por fin. El fuego se apagó y el silencio después fue lo más parecido a la paz que conocí. Quizás eso era el fin, no una revancha, sino la ausencia de ruido. Volví a abrir la cafetería una mañana gris, sin anuncio, sin ceremonia. Horneé pan, preparé café y acomodé las tazas como antes, solo que esta vez el lugar no pesaba. Una pareja joven entró, pidió 2 americanos y se sentó en la mesa donde solía sentarse Fernando. Los observé reír, chocar las tazas, hacer planes. Y pensé que la vida no deja huecos, solo reemplazos. En el fondo del cajón encontré la libreta azul, amarillenta, y la última página tenía algo que no recordaba haber escrito. La culpa también se vence con rutina. Sonreí, porque era verdad. Limpié los vidrios, subí la persiana completa, y el sol se atrevió a entrar sin pedir disculpas. Por primera vez en años, el timbre de la puerta sonó como música, y el olor a café no me recordó a ceniza, sino a promesa. Diego consiguió trabajo en una agencia de diseño y ya no vuelve tan seguido, pero cuando lo hace, entra con la misma calma con la que salió esa noche del restaurante. A veces hablamos del futuro, otras veces simplemente compartimos silencio. Nunca volvimos a hablar de su padre. Una tarde, me regaló una foto enframada. Nosotros 2 frente al puerto de Málaga, con el mar de fondo y sin rencor en los ojos. Para que recuerdes que no todo lo que se pierde se va, escribió detrás. La coloqué en la pared, junto al menú, donde todos pudieran verla. Cada cliente que pregunta por la historia recibe la misma respuesta. Es larga, pero terminó bien. Y en cierto modo así fue. El silencio ahora no es castigo, es descanso. Y aunque todavía reviso las ventanas antes de dormir, lo hago por costumbre, no por miedo. Han pasado 2 años desde aquella cena. Fernando sigue en prisión, tu padre sigue lejos, y yo sigo aquí, sirviendo café a desconocidos que huelen a prisa. A veces me preguntan si valió la pena remover tanto pasado. Y respondo que sí, porque la verdad, aunque duela, alivia. El dinero de la herencia sigue en el banco, intacto. Pero ahora entiendo que la verdadera herencia no eran los pesos, era la historia. La historia que nadie quiso escribir, pero que igual encontró su voz.
Ya no busco justicia ni venganza, solo silencio limpio. El tipo de silencio que no te hace mirar por la ventana, sino quedarte viendo en la espuma del café sin miedo a lo que refleja. Porque al final, la paz no fue un milagro. Fue un lugar sencillo, con olor a pan recién hecho y tazas alineadas. Y entendí algo que me tomó toda una vida aprender. La verdad no destruye, solo deja espacio para empezar de nuevo.